Estimado telepensante, como siempre, aportando a su reflexión para que podamos imaginar y ver con mayor claridad las soluciones a los problemas. Necesitamos entender qué es lo que nos está pasando. Y qué duda cabe que para eso un objetivo fundamental es tener a la vista el pasado, entenderlo bien. Está con nosotros, invitado en Esfera Pública, Joaquín Fernando. Él es historiador, usted seguramente lo conoce, casi no necesita ninguna presentación, pero por si acaso, que sepan quienes nos ven por primera vez, porque Esfera Pública crece día a día en sus suscriptores. Joaquín Fernando, que ya ha estado antes en nuestro canal, es profesor de la Universidad de San Sebastián y profesor emérito de la Universidad Católica, presidente de la Academia Chilena de la Historia. Tiene un sinnúmero de obras escritas. Muchas gracias, Joaquín, por haber aceptado la invitación de Esfera Pública a digerir aquí, llegar al hueso respecto a lo que está pasando en la actualidad de nuestra contingencia política tan revuelta. Gracias, Vanessa, mucho gusto estar aquí conversando sobre estos temas. Sí. Y Joaquín, ha sido tu columna de la semana pasada, una columna que ha dado que hablar, incluso fue citada por el presidente de la UDI, Javier Macaya, pidiendo un poco de calma, ¿no? A una derecha patriota que se hace llamar patriota. Bueno, patriota yo me imagino que somos por definición todos los que queremos nuestro país, así que está como difícil. Yo me siento patriota, claro, así que... Claro, está como difícil esa etiqueta. Entonces tú usaste la etiqueta más bien sí. de la derecha frente amplista, que a mí me generó un sentimiento encontrado en el sentido de que se está... No, yo no dije esa palabra, yo no dije, sí, que no puede la derecha encerrarse en sí misma. La derecha tiene en su históricamente algo como entre eufórico y maníaco depresiva, ¿no? Yo siempre he dicho que me doctoré en ciencia política práctica, no la teórica, la noche del 4 de septiembre del 70, porque yo algo sabía de sociología electoral y predije casi matemáticamente el resultado. Y la derecha pasó 5 días callada después de eso. O sea, la derrota fue doble y triple. Entonces, yo confieso que temía el triunfo de la prueba. Entonces dije, y el país va a quedar amarrado, aprisionado. Entonces, bueno, hay que reaccionar, hay que crear una alternativa. Bueno, la historia fue distinta. Y en ese sentido, y no hay que pasarse a lo contrario, envanecerse claro. por el triunfo del rechazo. Bueno, es que ese llamado... Sí, hay que aprovechar esta circunstancia para tratar de mantener la coalición de rechazo, que no fue solamente de un sector. Ojalá más sectores del apruebo que votaron apruebo, que dijeron que votaron apruebo, uno le echa duda, por muchas razones históricas, personales, etcétera, pero que tampoco estaban convencidos. Para crear algo más permanente, algo sensato, razonable, abierto a la época, claro, corriendo algunos riesgos, siempre se corre el riesgo. No hay palabra humana expresada, concretada en la letra, que sea perfecta y que garantice todo. Todo depende también de una cuota de las interpretaciones y de la voluntad. Entonces, eso tenemos que hacer, volver y tomando en cuenta lo que son las constituciones de los países que realmente son democráticos. No vengamos con cuentos, porque la constitución del 36 de Stalin es una maravilla. Hasta los rivales le decía que les garantizaba derecho a voto. Cuando estaba matando millones y matando al Partido Comunista, porque Stalin ha sido el más grande asesino de comunistas del siglo XX junto al general Suharto. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Has planteado una clave de comprensión en la que me encantaría profundizar contigo. A mí me parece que la semana pasada entrevisté a Marisol Peña, y Marisol Peña y Sergio Muñoz, que no puede decirse de ellos de ser personas de una derecha cavernaria, ni mucho menos, ¿no es cierto? No son partidarios de un proceso con una nueva convención y de todo un proceso de nuevo, sino que más bien de que se lleven las reformas, como lo planteaba el rechazo para reformar desde el comienzo, dentro del Congreso, porque no tenemos, como decías tú, no hay ninguna letra que en definitiva nos pueda asegurar que esto no se desmadra de nuevo. Por lo tanto, y ya correr el riesgo por segunda vez, o sea, la tesis de Marisol Peña era que, dado que no hay ninguna forma de evitar que se produzca el escenario que ya vivimos, o incluso peor,
porque ahora va a haber crisis económica de por medio. Entonces lo razonable es que el poder constituyente o el poder de reformar la Constitución vuelva al Congreso asesorado por una comisión de expertos, pero que no se mantenga todo este, de alguna forma, este proceso abierto, que debería haberse cerrado con el 142, por último, para recomenzar si uno quiere. Yo no sé, ¿qué opinas tú de una posición así? Porque no hay nadie acá que esté hablando en contra de cambios. La pregunta es si estos cambios se van a hacer a través de un proceso que ya fracasó, y en ese caso si se continúa con el proceso o se reinicia, porque ese es otro tema muy importante que lo hace notar Andrea Íñiguez, que es muy distinto que se finalice este proceso como se prometió y se inicie uno nuevo, a que se continúe el proceso. Entonces ahí habría matices a tener en consideración. ¿Cómo lo evalúas tú esta discusión? Ya. Yo creo que el triunfo del rechazo fue extraordinario y indica una dirección del país que puede ser también cambiante, porque claro, el 18 de octubre fue algo real, la marcha del 1.200.000 fue real, el 78% del plebiscito fue real, y lo que empezó a pasar después también fue real, una reacción escéptica del país que se manifestó en las dos vueltas presidenciales y ahora de una manera abrumadora y creo que definitiva, pero puede ser algo temporal, si vivimos en la era de la sociedad de masas, así que estos cambios de humores hay que tener cuidado. Lo que hacen las instituciones es justamente analizar todo esto, ponerle límite. Entonces, bueno, me parece que la idea de un comité de expertos que proponga una carta fundamental, una constitución, y que después sea discutida y votada por el Parlamento y plebiscitada, me parece correcta. Correcta al punto de vista de la forma, pero en términos políticos no sé si será viable. No sé, primero hay que conseguir una mayoría política para eso, y en segundo lugar que sea vista como legítima también, que no aparezca como un grupito que vuelve como a secuestrar. No hay que depender del que dirán naturalmente, pero yo creo que tomaríamos. Yo creo que es inevitable un tipo de elección de convenciones, pero con dos condiciones, bueno, muy distintas a la anterior, ya hay algunas ideas, y después como leer una carta, digamos, poner claramente un límite, no basta con que la carta tenga que ser republicana, respetar los acuerdos internacionales, sino que decir, mire, estos van a ser los límites, la constitución es esto. Cuando hablamos de constitución para una democracia, la constitución es esta, algo de ese tipo, acogiendo algunas ideas de la carta rechazada, del proyecto rechazado, algunos elementos. Yo también encuentro que eso, no creo que una constitución garantice los derechos económicos y sociales, es imposible, pero sí que la política moderna gira y girará en torno a ese tema, al tema del mejoramiento social, económico, bueno, y ahora se le incluyen los fenómenos culturales también. Claro, ahora hay en la discusión, al parecer, dos tipos de diálogo. Uno, y que la propuesta que tú haces permitiría unificar. Uno es un diálogo de sordos que está protagonizado por los sectores extremos que redactaron el proyecto de nueva constitución y por el gobierno, en que ellos no simplemente no aceptan ni la derrota, eso ya lo dice Carlos Peña, ¿no es cierto?, en su columna del domingo, cuando Sí. dice cómo es posible que Gabriel Boric, cuando hace el cambio de gabinete, ¿no es cierto?, hable de sí mismo como de esta vanguardia que no la entendió nadie porque está adelantándose en el tiempo a lo que las masas ignorantes no son Sí, capaces de ver. sí. A eso se le suma la frase de Yasna Proboste diciendo que lo que pasa es que no es que hayan perdido, sino que todavía no ganan. Y uno ve una Sí. columna de Garretón en el libro dándole consejos que por favor sean ellos los que bajen los humos, sean ellos los humildes. O sea, acá lo que nosotros estamos viendo es que difícilmente gente que tiene el poder en sus manos y que adhiere al comunismo, ideas marxistas que ya debieran de estar muy, muy dejadas atrás por la experiencia histórica, ¿no es cierto? Ellos no ven en la Constitución lo que nosotros vemos en la Constitución. Al parecer estarían viendo una herramienta para institucionalizar la revolución, lo que es muy distinto Bueno, porque ¿sí? sí. El proyecto rechazado era un manifiesto, yo lo llamo manifiesto, un programa de acción, no la
constitución. Una constitución es una armazón, una estructura, la estructura básica que pone límites, pero que da seguridad con la suficiente flexibilidad, sobre todo sabemos en Chile, las construcciones tienen que ser flexibles para los sismos. Entonces, eso es básicamente una constitución de un sistema democrático, que reúne la permanencia, la persistencia, con la flexibilidad y la posibilidad de la reforma. Siempre la sociedad humana se está formando y reformando constantemente, pero sin perder una línea de continuidad. Eso es una constitución. Claro, lo que pasa es que la derrota de la prueba fue un shock tan grande que hubo una reacción por decir aquí no ha pasado nada, seguiremos porque fuimos elegidos para esto. Entonces, hay como esa voluntad. Pero que lo que claramente yo creo que el rechazo hay que tomarlo como un retorno a la dinámica principal de la historia republicana de Chile, cómo unirse al grupo de las democracias desarrolladas, que es todo un tema en América Latina, porque ninguna lo ha llegado a hacer, a la democracia desarrollada, moderna, con los problemas que tiene. La sociedad moderna no es la sociedad final, la sociedad compleja, naturalmente, con sus lacras, ¿no? Pero es mejor que otra, naturalmente. Y además hay elementos que no vamos a rechazar, como que se habla mucho contra la industria, contra el desarrollo económico, pero se le exigen todos los resultados, ¿no? Porque no se puede dar todo eso sin los resultados, sin los resultados de la economía moderna. En fin, todo ese tipo de cosas. Tenemos que aceptar algunos de esos elementos, pero darle un mínimo de realismo, porque si no tenemos el tema de una constitución, o que es un proyecto político para cambio constante, finalmente revolucionario, o bien existe pero nadie le hace caso, que es como el golpe de Estado cotidiano y silencioso. En el cual el Estado de Derecho empieza a carcomerse, que es lo que vemos en muchos países latinoamericanos y muchos países que fue llamado tercer mundo. Entonces, de eso tenemos que escapar. Por eso hay que crear lo posible una mayoría, un consenso mayoritario en torno a un camino más o menos rápido. Porque si bien no hay elecciones, no hay democracia, muchas elecciones también matan la democracia. Hay que encontrar la medida aproximada, no hay medida matemática para esto, que tiene que ser relativamente rápido y poner el asunto en marcha. Ahora, cuando uno, como historiador, me imagino que oye las declaraciones de Gabriel Boric, que decía hemos superado heridas difíciles y profundas, lo hicimos en 1818, en 1859, en 1891, en 1925, 1988, y de ahí aparece la idea de recuperar para el proyecto de nueva constitución ciertos contenidos que le den un enraizamiento en la historia republicana del país, y se habla incluso, como lo acabas de mencionar tú, del proyecto recién rechazado, se habla de un proyecto que nunca llegó a puerto, que es el proyecto de Bachelet, y de ahí se habla de todas las constituciones del 25 para atrás, pero no se menciona la constitución de 2005. ¿Qué te parece a ti? Sí. Porque nosotros tenemos súper claro que si no existiera la figura de el Pinochet maligno, espantoso, Bueno, etcétera, y toda esa caricaturización que se ha hecho, que yo no soy historiadora, pero he estudiado arte historia porque soy formada en ciencia política y en filosofía, y uno, evidentemente, en mi caso, yo estuve participando en un Fondesit en el Museo de la Memoria y llamaba profundamente la atención que ni siquiera fuese una defensa de la democracia lo que se hace ahí, sino que una defensa específica de un proyecto político que fracasó en Chile. Entonces, este tipo de lagunas que quedan en las mentes de las nuevas generaciones, tener a un Boric diciendo que quiere parecerse al peor presidente que ha tenido Chile en los últimos 100 años, por lo menos desde mi perspectiva, porque fuera de una crisis económica como la del 30, nunca un presidente había conducido a la gente a hacer colas de hambre y por hambre, ¿no es cierto? Si es que no había una crisis externa que lo ameritara. Entonces, ¿cómo ves tú estos saltos cuánticos que incluso se siguen sucediendo desde la derecha cuando no se quiere tomar nada de la constitución de Ricardo Lagos, no se quiere tomar nada de la constitución anterior, que quizás hoy día, frente a esta minoría violenta, no sería malo reponer el artículo que planteaba que quienes se manifiesten de forma violenta y afirmen el uso de la violencia política como medio para querer conseguir sus objetivos quedan fuera de la legalidad?
No estoy hablando de la ley de González Videla, estoy hablando simplemente de tener a nivel constitucional una declaración en contra de la violencia política como medio para lograr los objetivos y los que uno se plantea. No sé qué te parecen a ti estas lagunas y esta forma de enfrentar nuestra Ya. historia de parte de la A clase ver, política. en algunos sectores, claro, todavía, porque en América Latina es el único continente político del mundo en donde el marxismo está relativamente vivo. Un marxismo con algunos cambios, algunas características nuevas, pero como fórmula política está viva. El resto del mundo está vivo solamente en términos intelectuales, culturales, que es algo poderoso, pero no está vivo en términos como fórmula política, ni en China ni en Rusia, por supuesto, tampoco. Entonces, ese es un hecho. Lo otro es que la Constitución, claro, la Constitución del 2005, que es la Constitución real, que es sacar las potencialidades de la Constitución del 80, cuáles son el articulado permanente, con excepción de la participación de las Fuerzas Armadas, que claro, era como una especie de garantía en ese momento para las Fuerzas Armadas, pero que no era propia de una constitución de un Estado de Derecho moderno, y que reforzaba los derechos de propiedad. Eso me parecía a mí razonable dada la historia de Chile. Esto podrían cambiar algunos matices de eso, pero ese articulado permanente, que está muy bien redactado además, ese hecho, es parte de las constituciones democráticas. Y el transitorio es donde estaba la catástrofe, que está hecha para las necesidades y ambiciones de un caudillo. Y esa es la historia de Chile. Entonces, eso fue lo que, además, hizo agua ya el 89 con las reformas, votadas por casi el 90% de la población, el año del 30 de julio del 89, y después en toda la reforma y la del 2005. Se nos fue, creo, a todos en 2005 haber pedido más debate, algunos cambios adicionales y un plebiscito. Eso fue llover. Y quizás eso no hubiera evitado el 18 de octubre, pero le hubiera dado un marco institucional donde canalizar. Y no lo que pasó con el acuerdo del 15 de noviembre, que lo entiendo como un movimiento desesperado en un momento dado. Pero lo que pasa con eso abrió las puertas, las compuertas, para una avalancha de cualquier cosa. Sobre todo porque creo que las fuerzas más moderadas no manejaron bien el plebiscito de octubre del año 20, en fin, fue una historia como desgraciada, peligrosa, pero de la cual acabamos de escapar, que yo creo que casi milagrosamente. Entonces, en ese sentido creo que está claro. Supongo que esta nostalgia por la Unidad Popular real y como proyecto en algunos grupos en Chile, naturalmente, pero gente como el presidente y otros es porque es un santo y seña que tienen que dar, ¿no? Ha pasado a ser como Guevara, que era un maoísta, al final llegó a ser admirador de Kim Il-sung de Corea del Norte, era de esa tendencia, de esa visión del mundo, de un puritanismo radical, absolutamente un Lenin, y con mucho de Stalin también. O sea, no es la figura real la que se admira, sino una imagen de un santoral político moderno. Supongo que será eso, porque lo otro es, digamos, celebrando ahora los 50 años van a ser del golpe, el discurso de Allende, etcétera, en las Naciones Unidas, pero Chile se estaba metiendo en una camisa de fuerza que era un experimento marxista. No sé si ese era el sentido de la historia de Chile, ni si era algo bueno, naturalmente. Y eso fue el origen básico de la crisis. Supongo que notaremos todo eso. Bordeamos ese precipicio, yo creo, entre el 18 de octubre y ahora el 4 de septiembre. Estuvimos como orillando eso, en la versión latinoamericana del populismo. Creo que escapamos de eso, pero hay que darle un cauce para no volver nuevamente a una situación. Pero la Carta Constitucional tiene que rescatar ese elemento, esa continuidad constitucional de Chile que no era ni poco democrática, ni nada también de una, y también correspondía a las instituciones del Estado de Derecho moderno. Fallaban otras cosas que son propias de nuestra tradición, entre comillas, latinoamericana, que hemos fracasado en el crear sistemas estables, políticamente estables, que no es fácil. Son pocos los lugares en el mundo donde en 200 años miremos donde no han habido crisis institucionales graves. En Europa continental vimos las dos guerras mundiales, revoluciones contra revoluciones, etc. Son las democracias anglosajonas y algunas más pequeñas por ahí que han sido como estables en estos 200 y tantos años más o menos
de esta historia. Pero la América Latina, si bien no es África Negra todavía, pero no llegó a ser, no es África Negra, pero tampoco es Europa. Entonces, estamos en esa situación de crisis republicana permanente y ninguna de ellas llegó a ser también un modelo económico y social, que es el centro de la política moderna. En eso, creo que no de la constitución moderna, pero sí de la política moderna. ¿Cómo llegamos a llegar a esta sociedad moderna donde la mayoría tenga acceso a un elemento básico de la vida? Y en eso está la parte de democracia social. Eso, Argentina parecía hace 100 años estar encaminada a eso. Y vemos lo que ha pasado y aparentemente no va a salir de la situación en que está, porque lleva como 70 para 80 años en esa, debatiéndose en una frontera. Entonces, ese tema es como el tema importante, yo creo, chileno y latinoamericano. Entonces, si volvamos a América Latina, ¿a qué América Latina vamos a volver? Escapemos de América Latina, claro, a veces es una mirada muy artificial sobre una visión sintiéndonos europeos, ¿no? Aunque yo estoy con Octavio Paja, de que América Latina es un occidente excéntrico, ¿no? Pero en el siglo XX, vivimos yo tomo la expresión de Naipaul, el escritor indiano centroamericano de habla inglesa, que vive una civilización universal, paralela a las herencias culturales locales, continentales, etc. Y eso, y en eso hay un marco de civilización política bien claro. Claro, ahora la civilización política, uno podría decir que de alguna forma justamente es en la esfera política la que se ha quedado atrás respecto de todas las innovaciones en tecnología, industrialización y un largo etcétera, porque justamente es la política la que no, frente a todas las otras áreas de la vida donde nos hemos pegado saltos cuánticos, la política es la que sigue anclada como a la época de Cromañón, en general, sea cual sea el país del que se esté hablando, con la diferencia, uno podría decir, de que Europa occidental, ya lo describe Max Weber en su libro El espíritu del capitalismo, creo que se llama, ¿no? Y habla de la profesionalización de la burocracia europea, de la burocracia estatal. Ese es un proceso que en Latinoamérica nunca se ha dado. Por eso es que en Latinoamérica un Estado benefactor que considera a la ciudadanía en una repartición por igual, da lo mismo que uno sea Luxich o que uno sea cualquier otra persona, digamos, de bienes, es totalmente absurda, porque finalmente están todos los incentivos puestos para que una burocracia no profesional, aunque pase por la universidad, da lo mismo. Cuando, perdona que te traiga algo muy inmediato, pero cuando Nicolás Grau, que tiene un título de la Universidad de Chile, de la FEN, que uno aprecia académicamente a la gente que trabaja ahí, dice que la inflación le hace bien a la pyme, entonces uno está viendo lo que es tener una burocracia que no tiene ninguna formación profesional como burócratas, porque no son respetuosos de la realidad ni de la evidencia empírica. Ese es el problema. Eso no ha pasado, no sé, que yo sepa, no ha pasado nunca que la inflación le haga bien a la... Por eso, salvo una pequeña etapa, porque incluso en las catástrofes económicas, incluso en Auschwitz había gente que prosperaba porque había mercado negro, aunque conllevaba la pena de muerte, pero situaciones extremas producen eso, entonces no, sencillamente no ha habido progreso económico con inflación, en fin. Exactamente, entonces, pero lo que yo digo es que lo que manifiesta Nicolás Grau a través de esa afirmación, que él está clarísimo de que es falso, es un estado de las burocracias y de la gente que ocupa espacios de decisión en política pública dentro de Latinoamérica, que no está civilizado. Tú hablaste de un cierto nivel de civilizatorio en política. Sin embargo, uno lo que podría decir es que parte importante de Latinoamérica se diferencia de parte importante de países de la Europa desarrollada, ¿no es cierto?, de la Europa occidental, porque en Europa occidental uno tiene una burocracia que ha pasado por un proceso de profesionalización. Y en Latinoamérica nosotros no tenemos eso, ni siquiera cuando un tecnócrata, es decir, que viene del mundo específicamente académico, asume un rol político, es capaz de respetar los principios a los que adhiere como tecnócrata, como que se produce una doble personalidad.
Entonces, hablar de derechos sociales como la gran aspiración, derechos sociales que implicarían un cierto piso y que para poderlos proveer sin que signifiquen una mera extracción de recursos bajo esa excusa y después una repartija entre amigotes y que nunca llegue a la gente, nosotros necesitamos el puente que es esa burocracia profesional que no se cambia de gobierno a gobierno y que efectivamente ejecuta una política pública que beneficia a la persona, porque en Chile, fíjate Joaquín, que entre 2008 y 2018 se aumentó en un 70% el gasto real del Estado, entre 2008 y 2018. Sí. Y resulta que en 2019 estabas con la crisis de octubre. Entonces, ¿a qué vamos con ese tema? El Estado no ha llegado a ser más eficiente. Exactamente, solamente ha crecido en tamaño y ha crecido en dilapidar fondos. Y eso es algo más difícil en países de la Europa Occidental porque primero que todo está penalizado. En China está fuertemente penalizado algo así. Yo he visto gente, creo que hay pena de muerte incluso, hasta ese nivel, para el burócrata que se guarda la plata para sí mismo o que no la gasta como debería gastarlo. Entonces uno dice, realmente acá nosotros tampoco hemos sabido hacer el diagnóstico. Yo creo que hay una captura de diagnóstico de parte de sectores de extrema izquierda y por lo tanto las propuestas que ofrecen de solución a los problemas que tenemos, como vienen mal diagnosticados, las propuestas no sirven evidentemente. Uno de esos es el proceso que tú bien definiste a partir del 15 de noviembre, fue una salida desesperada, pero que no fue ninguna salida, si no hubiese sido por la pandemia, la violencia seguía adelante. Entonces, la parte de la paz nunca llegó a puerto y hoy día estamos viendo que tampoco está llegando a puerto. ¿Cómo ves tú el rol de estos jóvenes, digamos, que hoy día son los que mantienen vivo en las calles la sensación de la victoria del octubrismo, por así decirlo, que por octubrismo yo entiendo revolución, destrucción, desmantelamiento y desmadre, que es lo que entiende gran parte del chileno desde su sentido común? Sí, yo creo que, bueno, hay un elemento en nuestra historia, que es la historia un poco latinoamericana, ¿eh? De que existen las formas republicanas que son reales y en algunos países tienen cierta solidez. Yo creo que en Chile es uno de esos casos, a pesar se habla mucho contra el excepcionalismo chileno, pero algo, por supuesto, hay que tomar las cosas con un granito de sal. Algo existe en relación a otros países latinoamericanos, pero que también como que no llegamos a puerto en ese sentido. Hay como un desgranamiento además de la sociedad. La violencia continúa y aumenta, en parte por la influencia de la cultura actual y una cultura, una combinación de la cultura de masas con una cultura de la criminalidad, ¿eh? Que enraiza mucho en ciertos sectores sociales que han mejorado materialmente mucho, pero que sin embargo han sido como capturados por este ambiente. Y después, claro, como que la cohesión social, la lealtad a ciertos símbolos se ha puesto más frágil. Una reacción a la chilenidad que se expresó un poco en consecuencia del rechazo. Tuve la semana pasada en la provincia de Ñuble, donde el 75% votó por el rechazo y se notaba un poco, se notaba bandera chilena en todas las casas, de cualquier tipo de casa, cualquier tipo de habitación. Pero temo que eso no es suficiente. Entonces existe algo, el gran peligro que yo llamo La Naranja Mecánica, esa película hace 50 años que a mí me impresionó mucho, porque pienso que es un poco el futuro de la sociedad moderna, ¿eh? Hay un Estado de Derecho superficial, de la careta, pero la realidad distinta, porque la gente no opera de acuerdo a ese Estado de Derecho. Y eso es lo que nos puede pasar un poco acá, porque tiene que existir en una mayoría, o en la mitad de la población por lo menos, una cierta fidelidad a ciertos procedimientos que consideramos civilizados, sanos, apegados a la ley, y que cumplimos y ayudamos a hacer cumplir a la ley, aunque dicen, mi señor, espere la luz verde para cruzar. Muchas veces todos caemos en algo en sobrepasar eso, y siempre hay minorías que operan de otra manera, pero en nuestros países y en Chile eso ha aumentado mucho. El cambio social se compró también con un cambio cultural importante que no se puede tener, eso es muy claro, con el triunfo un poco de la contracultura. Yo digo en términos de la alta cultura, esto se expresa en que se quieren borrar
toda la distancia entre la alta cultura y la cultura popular o la cultura de masas. Y cuando la historia humana de la cultura es el juego entre ambas, ahora se quiere borrar, en el caso de un premio nacional donde se premia a la cultura popular, pero la que está frágil en términos materiales es la alta cultura. Bueno, en fin, hay muchas señales sobre de ese problema, y que entonces digamos, es una especie de pequeño cáncer que devora, que va devorando a la sociedad y que nos impide arribar. Yo creo que ese fue una de los principios. Estoy escribiendo algo sobre el 18 de octubre, fue una de las razones principales que nos llevó a este tema. Y siguiendo además con la idea de Tocqueville, que me ganó Carlos Peña el primer día después de octubre, que el yugo, mientras más liviano es más insoportable. Y yo creo que esta crisis que le ha pasado a todas las sociedades al llegar a la modernidad, a Chile le tocó más fuerte porque Chile es más de esta experiencia extrema, orden y crisis del orden, digamos. Ha sido más expresado en la historia de Chile, este tema, que justamente porque tenemos periodos de orden y estabilidad que aparece como un ejemplo, y de pronto crisis cada 40 años. El número naturalmente es un símbolo, nomás, no me comprometo con los números, pero coincide, curiosamente, está cerca ese término de la realidad. Entonces hay responsabilidades de Moro, de Cristiano, naturalmente, en esto. No es la responsabilidad de uno. Que una sociedad todos se sientan iguales no es algo tan fácil. Uno ve las sociedades más igualitarias. Incluso en Estados Unidos, donde el índice Gini no es muy distinto al chileno, uno se sienta ya en una sociedad más de iguales. Hay un elemento cultural, ¿no? ¿Para qué decir? Incluso en Alemania, en Europa, sociedades tradicionales en donde el símbolo, por ejemplo, el prestigio de la nobleza sigue siendo grande, pero eso no implica nada en términos reales de posibilidades. Entonces son desarrollos sutiles que son difíciles de lograr. Somos sociedades más que vamos más por lógica, menos racionales en ese sentido. Sí, yo tengo una hipótesis respecto a Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde todos saben que a cualquiera le puede tocar por sorteo ser parte de un tribunal que lo juzgue. Y eso ya sienta a nivel de inconsciente un precedente muy distinto del tipo de Estado de Derecho que tenemos en Latinoamérica. En Latinoamérica, esto es así más o menos en general, la percepción de todo el mundo y lo que uno ve, aquella persona que tiene una posición económica o una posición política, que comete una fechoría, dejémoslo así en términos de caricatura, que comete una fechoría, sí, no le pasa nada. O sea, si hoy día mismo, y estamos tan acostumbrados a esto, que gente con temas mayores de corrupción en términos de sus alianzas con ciertas empresas, etcétera, no pasa un día presa. Nosotros tenemos eso, mientras que otras personas, al lado de gente que estuvo metido en Cabal, en Soquimich, etcétera, otras personas venden un libro pirateado y se van presos varios meses a la cárcel. Entonces, nosotros tenemos un problema grave de igualdad ante la ley, por un lado, que no se aplica, sí, realmente, y desde ahí se agarran, ¿no es cierto?, los marxistas que están instalados dentro de la intelectualidad del aparato jurídico para decir, ven, el tema es que acá solo se beneficia a los que tienen poder. Por eso es que las superestructuras son burguesas y hay que hacerlas estallar. Y ahí tenemos el derecho garantista, y el derecho garantista va de la mano con dejar el derecho de propiedad como un derecho de segundo rango. Sacarlo de la lista de los derechos humanos. Este es Luigi Ferraioli, que está a la base de toda esta escandalera que a mí me significa el Estado Social de Derecho, porque no, como tú bien dices, no se puede garantizar, y lo único que puede hacer es frustrar a la gente en un país donde le metes esa promesa y vas a tener mayor incertidumbre política porque tienes una expectativa más alta de la gente también, que va a estar diciendo, bueno, ¿y dónde está mi derecho? Si yo lo tengo por constitución. Entonces con eso se deslegitiman las instituciones. Entonces yo creo que el tema de fondo acá es que tenemos que de alguna manera darnos cuenta de que, por ejemplo, esa igualdad ante la ley
El que yo sepa que si yo atropello a un carabinero y lo mato, o lo hace el presidente del Senado, tenemos las mismas penas. Pero hoy día con la igualdad sustantiva, con la perspectiva de género y con un largo etcétera de asuntos, lo que se está haciendo es borrar la existencia de la igualdad formal, que es fundamental para esa experiencia de la igualdad ciudadana, que no es yo, mira, yo ando en el mismo auto que tú, porque eso a la larga no genera la experiencia de saber, yo tengo el mismo poder que tú y voy a ser castigado igual que tú. Y además eso en Estados Unidos se suma el que uno sabe que el señor que uno quiere mandarlo a la punta del cerro porque se peleó con él por un asunto en la calle, porque le tiró el auto encima, ese señor el día de mañana puede ser parte del tribunal que me juzgue a mí cuando me demande, qué sé yo, mi ex marido, qué sé yo, que es mi ex socio, ¿no es cierto? Entonces hay una experiencia respecto del otro muy distinta que la de un país en la que jamás el otro va a tener influencia en mi vida, sobre todo si yo soy una persona de recursos y bien posicionada. Entonces, la experiencia de la igualdad en países desarrollados y específicamente Estados Unidos con este carácter republicano que tiene la idea de justicia que ellos tienen, es distinta no porque la gente tenga el mismo auto, algo ayuda a cierto piso material, pero acá en Alemania donde yo estoy, una persona tiene derecho a seguro de cesantía 3 meses y después tiene que comprobar para renovar un par de meses más que ha estado buscando trabajo y que le dijeron que no. Acá los jóvenes tienen derecho a la gratuidad universitaria, sí, pero si se reprueba el ramo importante, el primer semestre se va fuera de la carrera y no tiene derecho a optar a ninguna carrera que tenga las mismas materias que aquella en la que fracasó el resto de su vida. Entonces es bien distinto, porque no es simplemente el derecho, así como se le ha enseñado desde el marxismo a las nuevas generaciones para poderlas usar de punta de lanza, sino que está correlacionado con una responsabilidad. Y el populismo es justamente la ausencia total de responsabilidad en pos del beneficio y de los privilegios de ciertas élites. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de cómo tú percibes, se plantea la nueva generación, porque cuando Yasna Proboste dijo, no es que hayamos perdido, sino que es que no hemos ganado, yo pensé, pero si esta señora sabe, en 5 años más, todos estos cabros que ahora tienen absolutamente convencidos de que solo tienen que gritar por los derechos sociales para que pueden ser unánime, digamos, no hay un piso para eso, ni un techo, van a estar votando. En 5 años más van a tener la victoria. ¿Cómo ves tú esa proyección? Porque tú sabes que de los comunistas se dice que siempre se piensan a largo plazo, Claro. mientras que los demócratas piensan a los 4 años la próxima elección. Es la idea más fuerte de las izquierdas radicales, de que en el fondo el futuro de la humanidad está representado por ellos. Es una fuerza muy grande del progresismo. Tambaleó un poco con la caída del muro y todo eso, cuando las derechas se pusieron un poquito potentones, que el futuro es de ellas, en fin, la lucha por el futuro. Pero es más persistente en eso y se da también que las izquierdas, para seguir con la terminología de Max Weber, se vive más de la política, mientras que la derecha, digamos, viven para la política porque tienen una garantía material personal, entonces se retiran y renuncian. En cambio, la izquierda se juegan más por eso. Yo creo que es importante. Por suerte no he visto en la derecha ahora último lo mismo que yo vi la noche del 4 de septiembre del 70, esconderse bajo la cama. Esa fue atroz. Pocas veces me ha tocado ver una renuncia tan grande, porque es dejarle el campo al resto. Fue algo muy significativo. Entonces, creo que bueno, eso es un ejemplo, digamos, que la derrota política, y de eso se basa la democracia, que va a tocar la próxima vez, pero que tiene límites el cambio. Lo que están pensando ellos, que quieren un cambio por el cambio, continuar con eso. Uno tiene que confiar también en la madurez de las generaciones. Se confía a veces en otro factor, como que el furor por hacer a través de lo público un cambio radical del ser humano tiende a apagarse, pero con eso se apaga también el interés por lo público, que es también peligroso para una sociedad. La sociedad democrática depende que una minoría sustancial al menos esté interesada en lo público,
para que haya discusión pública. Si no, tenemos nuevamente el tema del peligro de la naranja mecánica, la superestructura muy linda, pero la realidad de la vida distinta. Y tú dices eso, que claro, el tema de que hay una igualdad aparente, pues hay una total desigualdad real, pero lo que tenemos experiencia de los movimientos radicales antisistema, cuando se transforman en sistema, crean una desigualdad enorme de otro tipo. Y que al final también es una desigualdad material, como lo vimos en la experiencia de prácticamente todos los sistemas marxistas, que crean la desigualdad en términos de lo que ganaba el número del salario. Claro, no había mucha diferencia, pero en economías poco monetarias o menos monetarias que la economía abierta, el ingreso no es lo importante, sino el acceso a los bienes. Y por supuesto ahí dependía la estructura de poder, el acceso a los bienes. Así que ese es un cuento, pero un cuento atractivo. Eso es una forma movilizadora. Mientras nosotros tengamos todavía una estructura semi-subdesarrollada, en fin, términos de desarrollo y subdesarrollo están un poco anticuados y habría que discutirlo, pero no tenemos otras palabras. Pero mientras tengamos eso, va a haber este tipo de alteración. En cambio, en lo que tenemos experiencia, las conmociones en los países desarrollados, realmente cuando aparece como un extremo, también de repente es rápido el equilibrio de fuerzas. A la crisis cultural en Estados Unidos en los 60 le siguió un triunfo, una reacción más conservadora, y se le llevan un poco en eso. Creo que Estados Unidos no me gusta cómo está evolucionando ahora tampoco, pero uno dice hay una fuerza más estable en las sociedades abiertas que han logrado un cierto desarrollo económico y social bien importante, y por algo la gente se quiere ir para allá también. Sí, eso es una realidad. Nadie nunca emigró a un país marxista. Para mí eso es más que decisivo. Trataban de salir de ahí, era medio difícil con la cortina de hierro, pero en fin, esa fue creo que, pero no ver eso me parece que es una de las grandes paradojas del mundo público contemporáneo. Entonces, bueno, nosotros todavía estamos un poco ligados a eso. Creo que también el progreso económico también debilita el impulso ético-político. Y eso es muy rápido en nuestros países. No tenemos, psicológicamente hablando, una zona de equilibrio. Nos cuesta como personas y como grupos. Entonces, en Chile se aflojó eso completamente. También me acuerdo, en los 70 y 80 habían como dos lenguajes públicos, el nacionalista, patriótico, en fin, del régimen militar, y el del generalizo, por supuesto, como toda generalización tiene mucha injusticia, pero el de los Chicago Boys, que era muy economicista y que como que expedía una especie de desprecio a todas las otras cosas, a todas las otras orientaciones de la vida, incluyendo al patriótico. Eso no tiene comunidad, no lo sentía. Sé que no todos eran así, muchos combinaban algo así, pero en general se pedía. Yo creo que tenemos esa tendencia a elecciones un tanto extremas que nos debilita. Y por supuesto, ya, como tú decías, el aumento del gasto público en estos últimos 10 años, en la segunda década del siglo XXI, ni siquiera quedó administraciones de derecha pudieron contener, menos todavía a raíz de la pandemia y el estallido, que fue un golpe grande. Quitaron el margen que había para algunas mejoras. Yo he hecho un esfuerzo, claro, es fácil decirlo ahora, uno siempre es general después de la batalla, pero un esfuerzo con las pensiones que creo que fue el acelerante de la situación, porque todos conocemos gente que muy malas pensiones. Hoy ya viene una muy buena carta de Salvador Valdés explicando una parte de este asunto, pero creo que la idea de que fueran mejor las pensiones y no las fueron. Las que habían antes de la reforma eran pésimas para los demás, para la gran mayoría, salvo los gremios relacionados con el Estado y, por supuesto, cierto, cajas particulares de algunos bancos, etcétera, cajas de empleados, todo eso, esas situaciones, pero que el número era una pequeña minoría en el país. Entonces, pero se nos fue ese margen. ¿Cómo volver a entender de que los recursos dependen del trabajo y de la producción? Llamemos lo que llamemos producción, pero depende de eso. Es algo que
bueno, yo creo que hay fuerzas que trabajan en eso, pero no tienen como no están en la vanguardia del lenguaje público. Porque explicar esto es complejo. Es complejo y el lenguaje económico carece de un elemento de lo épico, ¿no? De lo heroico que tiene que tiene el lenguaje político. Y por eso aparece siempre como más pobre, y eso es como una fatalidad. Como decía uno de mi profesor en Alemania, el capitalismo no será jamás amado, será codiciado, apetecido, pero amado no lo será. Esa es la parte práctica del ser humano, no es amada. La gente puede trabajar contenta en eso, pero no basta. Tiene que, en frágil coalición, tiene que aliarse con otros aspectos de la sociedad humana. La sociedad humana es así, siempre como tiene estas inestabilidades, no es coherente, no somos piezas, las diversas áreas de nuestra vida no son piezas de un rompecabezas, que es la imagen muchas veces sencilla que creemos que juntemos todo y que el plan quedará perfecto. No, es imposible eso, porque esa es un poco la gracia del humano, que somos seres como un tanto incalculables, y eso lo tenemos que manejar. Creo que la democracia, donde ha resultado, maneja esto. Sí, para sintetizar lo que estás planteando, no solo de pan vive el hombre, y volviendo a Max Weber, en la ética protestante, y está ahí el espíritu del capitalismo, él justamente muestra cómo ese equilibrio, ¿no? El equilibrio entre lo práctico y lo práctico divinizado, es decir, destinado a la trascendencia de la persona, vinculado con la idea de un paraíso merecido por el trabajo en la tierra, digamos. Entonces ahí se daría como una especie de equilibrio que evidentemente que se ha roto tras el descalabro, digamos, de la Iglesia Católica, que era el puntal espiritual de nuestro país históricamente hablando. Han surgido y se han fortalecido la Iglesia Evangélica y otras, pero no es posible reemplazar, ¿no es cierto?, a la Iglesia Católica, por lo menos por ahora. Ahora, tú hablabas de que nosotros nos vamos de un extremo, un poco de un extremo a otro. A mí me gustaría plantearte que hagamos un poco futurología ahora a partir de la mirada al pasado. Tú tienes una experiencia mayor respecto de lo que es la polarización política. Y me gustaría mostrarte el escenario a través de mis ojos, de cómo estoy viendo yo qué es lo que está pasando con el mapa político, a ver qué es lo que en qué te parece que estoy bien, qué es lo que habría que matizar y cuáles serían las consecuencias si entre los dos construimos un poco que, este nuevo escenario que emerge después del 62%. Yo veo que hay un grupo no menor en nuestro país, no menor por su nivel de poder, el nivel de poder que ha alcanzado en el último tiempo, que no quiere la casa de todos, que no entiende la Constitución más que como una herramienta para institucionalizar su revolución y que lamentablemente, esta es mi posición y mi visión, hoy día están mayoritariamente en el poder del gobierno. Hay gente que no quiere la casa de todos, que quiere imponerle a los demás su tipo de vida y quiere que los demás vivan según como ellos creen que hay que vivir. Es el nuevo hombre, eso ha estado siempre en el imaginario de esta gente, y yo creo que es muy difícil lidiar para una democracia con las fuerzas que usan la democracia en contra de la democracia. Eso es muy difícil, es el típico problema, dilema que ha complicado a mucha gente. Por otra parte, y esto es algo nuevo, por lo menos en lo que yo he estudiado de la historia de Chile, tenemos un sector que podríamos llamarlo el 22% inicial del rechazo, que no es que sea gente extremadamente conservadora que no quiera cambio, sino que es gente que está consciente de que existen esos que van a hacer todo lo que puedan para avanzar un tipo de vida e imponerlo a los demás con las herramientas que sea, porque no hay Dios ni ley en eso. Entonces esa gente se resiste a los cambios porque lo que ven los cambios cuando son impulsados desde la extrema izquierda es que es una forma de avanzar una revolución que la gran mayoría, silenciadas y silenciosas, no quieren. Ese 22% que hoy día podríamos decir probablemente ha aumentado, con mucha probabilidad, no tiene absolutamente ninguna sede política. El Partido Republicano ha intentado serlo, pero al mismo tiempo ha tenido problemas internos que ha generado la desafección de una parte de esa gente. Esa gente hoy día es la que está enojada, la que comparó Macaya con los overoles blancos. Esa gente tiene además razón en un cierto sentido. Nunca han sido integradas en el discurso político de la derecha.
Siempre han permanecido como la lacra, como si fuesen el equivalente, efectivamente, como lo está haciendo Macaya, a los overoles blancos, como si fuese gente que está disparando, matando, que manejara redes de narcotráfico, que robara madera, que fuese gente que está coludida con un poder político, porque no nos olvidemos del vínculo entre Yaitul y la señora ministra de Desarrollo Social, ¿no es cierto? O sea, acá hay un vínculo claro y los 600 correos del Partido Comunista de Chile en el computador de Raúl Reyes de la FARC, ¿no es cierto? No nos olvidemos esas cosas. No podemos, se ha hecho una comparación muy injusta con este grupo de, digamos, el día 25, dejémoslo en 25%. O sea, estamos hablando de un cuarto del electorado que hoy día no tiene sede política y al cual se le está persuadiendo de que en la democracia no va a tener nunca un espacio. Nunca, que no hay un espacio en la democracia para que ellos se puedan manifestar y que cada vez que se manifiestan van a ser tratados de la extrema derecha porque son, digamos, de alguna manera el punching ball que le sirve a la otra derecha para decir nosotros no somos extremos, ¿no? Y luego está un gran porcentaje de gente apolítica y el surgimiento en este contexto de los amarillos que muchos de nosotros celebramos. Yo tengo mucho en común porque, bueno, me siento muchas veces más cristiana que de derecha, entonces ahí uno siempre tiene como un tema, ¿no? En su corazón, digamos, de adherencia. ¿Cómo ves tú que estas fuerzas políticas, porque si uno toma a los que no quieren la casa de todos y los que simplemente han sido chuteados fuera de la casa por todas las fuerzas políticas siendo demócratas y de forma muy injusta, son dos fuerzas que si llegan a crecer van a nuevamente generar esto que hablaba Valenzuela, ¿no es cierto?, de las dinámicas centrífugas y una polarización muy fuerte que no va a permitir consolidarse al centro político. ¿Cómo ves tú en el mapa en lo que sigue aquí si tuviéramos que poner la mano en la bola de cristal y tratar de adivinar? Ay, difícil. Responder como historiador primero sobre el tema espiritual religioso. Claro, la religión está en crisis, la religión en Occidente están en crisis, bueno, en otra parte del mundo, pero siguiendo, dijo maestro Spengler, una idea tiene ideas locas y otras buenas. La segunda religiosidad, si uno ve la contracultura, las imágenes, los rayados en Chile, la actitud de la gente, se comporta como esta religión degradada que son propias de la época de crisis. Eso, hay algo sacral. Los conciertos rock, bueno, yo tengo una sensibilidad extraña, nunca una vez intenté bailar rock, tomé un curso, fue un desastre, ¿no? Hace muchísimos años atrás. Entonces, en fin, puede ser que eso me incida un poco, pero ese fenómeno existe. O sea, una cosa se reemplaza por otra. Hay como una matemática mágica en la existencia humana. Ese es un punto. Ahora lo otro. La sociedad políticamente pluralista es un riesgo, porque también puede ser, digamos, dirigir algo digamos, por el sistema democrático puede abolir la democracia. El triunfo del nazismo, el más famoso, el más clásico, el más simbólico. Y lo que yo creo que pasó con los republicanos un poco que había en un momento una minoría, puede ser un poquito más grande, que no se sentía representada por nadie. Algo parecido por lo que yo he leído pasó también en Estados Unidos con el fenómeno Trump. Mucho pueblo que originalmente más demócrata que los republicanos, aunque en Estados Unidos no tienen otras categorías, es muy distinto, pero que no se sintió representado por el establishment republicano. Trataban de mostrar su queja, algunas con proyectos medio locos, pero la queja era de problemas reales. Entonces, apareció Trump y se fueron con él. Y ahora Trump domina el Partido Republicano lo va a llevar y va a llevar a Estados Unidos a no sé qué. Eso me alarma mucho, tanto el tema norteamericano, lo que queremos un poco, la experiencia norteamericana, lo que nos gusta por muchas cosas, o por el papel internacional que Estados Unidos, que mal es insustituible. Eso es un tema. Y por el otro lado, con respecto a la... Entonces eso, bueno, también en Chile, claro, ¿cómo recoger eso? Yo encuentro una lástima la dispersión de los grupos políticos, que es un problema contemporáneo, y la crisis de los partidos políticos tradicionales. El ideal es que esa crisis se manejen dentro de los partidos sin que haya ruptura. Bueno. Y en la izquierda, la fuerza, cuando la ha tenido la sociedad abierta, es que los grupos antisistema al final son ganados por el sistema. Es un poco, yo soy de los que defiendo la frase de Jaime Guzmán de que obliguemos a nuestros adversarios a hacer la política. O sea, suena un poco brutal, me gustaría, no sé cuál es el contexto de esa frase, me gustaría verla, porque es muy citada, pero las cosas hay que verlas también en un contexto. Pero siendo un poquito menos drástica la frase, es el fondo de la democracia. Estamos todos obligados, queremos una cosa,
pero estamos obligados a cambiar y a entendernos con otros y a no destruir el sistema. Entonces, en el caso de la izquierda en Europa en el 19 y en otros países ha sido distinta, en otra época, pero el mismo esquema. Los grupos antisistema al final se acostumbran al sistema y aceptan y trasladan su lealtad al sistema por razones prácticas, teóricas o emocionales, cualquiera que sea. Y eso pasa. Esa es la fuerza de la sociedad abierta cuando existe, cuando cambia. Entonces, porque una cierta polaridad es fundamental para la democracia. Tiene que haber dos grupos, tiene que haber crítica contra crítica. Y defensa del sistema y los antisistemas. Pero claro, cuando hay polarización, cuando son dos mundos distintos, ahí algo falla. En Argentina yo pienso que es un caso distinto, hay polarización, pero no sé en qué medida las cosas son tan diferentes en los grupos en términos de cultura política. Es un caso especial, porque hay fuerzas muy conservadoras dentro del peronismo, por ejemplo. Es un caso distinto en cada país, en cada país latinoamericano. Pero el 2011 dio el paso al nacimiento y la instalación de un grupo antisistema en el sistema político chileno, y que no fue el que organizó el 18 de octubre ni el que lanzó todo eso en adelante, pero podría haber recogido eso. Siento que ha avanzado un poco a ser intrasistema, o sea, de alguna manera la actual administración sabe que no puede tampoco erosionar mucho las bases de la institucionalidad chilena, porque se quita también su propia legitimidad. Esa es una base. Pero tiene que haber una mayoría en la clase política que esté más convencida que la mantención, la conservación del sistema es más importante que una transformación radical por muchas promesas que traiga. Eso es algo que tiene que como que entrar, y que toda transformación tiene que ir paralela a cómo vamos a conservar un elemento del sistema. ¿Y qué elemento te parece a ti que quiere conservar? En esta vieja lucha de la sociedad humana es siempre esta lucha entre el cambio y la permanencia, que es parte de la definición de la historia humana, es así. Y la democracia es una forma de responder en las condiciones de la modernidad, a esa dialéctica permanente entre el cambio y la permanencia, que es como definir un poco la vida humana. Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que todavía nos quedamos cortos. O sea, si tú analizas, y aquí para ir finalizando y saber cuál es tu impresión respecto al caso Sergio Mico, por ejemplo. O sea, Sergio Mico es una persona, uno dice, no, estas fueron fuerzas que no estuvieron detrás del 18 de octubre. Después del relato de Sergio Mico, uno dice, por supuesto que podemos dudar de que no hayan estado lejos, de que no hayan estado detrás de lo sucedido ahí. Podemos además ver cómo retiraron las querellas del Estado, podemos ver cómo trataron de, lo primero que hizo la convención fue tratar de liberar a los presos de la primera línea, que fueron recibidos ni más ni menos que en el Congreso, en el ex Congreso Nacional. No nos podemos olvidar de eso. Bien. Pero sobre todo la experiencia que relata Sergio Mico, a mí me parece que él es una de los personajes claves para entender qué es lo que pasó durante el 18 de octubre y en qué está un gobierno que cuando es refundacional no necesita para ser viable de estabilidad ni de una legitimidad dada previamente, por eso es que ellos buscaban la hoja en blanco. Ellos lo que necesitan es el caos total, donde ningún otro grupo se organice para oponerle fuerzas democráticas y hacerse del poder, y eso fue lo que finalmente lograron. Entonces, porque así actuó Lenin también, esa es una receta muy antigua, Río Revuelto, ganancia pescadores, y el río revuelto aquí es el caos absoluto, porque si uno analiza... Lenin recurría mucho a la justicia rusa, que a veces le daba la razón, la justicia de la época del zar, ¿no? Entonces, también es utilizar los sistemas legales para destruir el sistema, con parte de la política moderna. Claro, entonces uno cuando analiza realmente lo que pasó a través de Sergio Mico, mira la realidad del Instituto de Derechos Humanos y todo lo que pasó con la deslegitimación de Carabineros, de la PDI, a través de miles de denuncias falsas, quedaron muy pocas siendo investigadas porque la gran mayoría se probó que eran falsas, y uno en el fondo observa a través también del proyecto de nueva constitución rechazado,
que lo que había ahí no era un diseño de un Chile posible, lo que había ahí era el diseño de la guerra de todos contra todos. O sea, eso es a lo que nos Sí. iba a conducir. Entonces, yo no sé qué aspecto porque es cierto que la democracia va absorbiendo a las fuerzas antidemocráticas y las va integrando, pero yo creo que eso tiene un límite que nosotros no hemos sabido reconocer. Hay un punto en que uno se excede y esas fuerzas terminan destruyendo la democracia misma. ¿Qué incentivo, así como para dejar a nuestros telepensantes pensando? ¿Qué incentivo, qué aspecto de la actual democracia y del régimen hoy día, digamos, escrito blanco y negro en la Constitución de 2005, crees tú que le conviene políticamente al gobierno? Porque pensemos que este es un gobierno que también tiene ese otro brazo, ¿no? El que afectó a Sergio Mico de esa manera, conservar y promover y que esté en la línea del resto de los chilenos, porque yo siento que están muy desanclados del resto de los chilenos y de lo que nosotros tenemos como espíritu republicano. Bueno, fue elegido por una mayoría clara, de todas maneras, representa una parte de Chile, ahora acá ha tenido un retroceso enorme, tanto porque probó que la gestión y los problemas eran reales y no eran culpa de la administración anterior, sino que era un tema que va con la sociedad chilena, y ellos también originalmente como oposición cooperaron a eso. A mí el ejemplo, el colegio de profesores, el colegio médico intentaron que cayera el gobierno anterior y destruir la economía del país como sea, a como de lugar. En fin, ese es un tema. Pero yo creo que ha habido un cambio, o sea, es un gobierno, digamos, de un espíritu político dividido entre aprovechar las virtudes del sistema para mejorarlo y entre tratar de seguir con el proyecto del cambio por el cambio. Están un poco divididos en torno a eso. Yo creo que hay que, digamos, de la historia constitucional, de la cual la constitución del 2005 es un ejemplo, yo creo que es un buen ejemplo, sigue siendo, hay que cambiar lo que estamos comprometidos a eso, no es un mal antecedente. El hecho básico que se ha demostrado en toda democracia, la división de poderes. La división de poderes es fundamental, el monopolio de la fuerza legítima, la libertad de prensa, la libertad de enseñanza, que puede coincidir con una inmensa educación fiscal, eso porque es inevitable, la mayor parte de la educación corre por cuenta del Estado, pero que también tiene que reflejar un espíritu más o menos libre, liberal, llamémoslo así, y no ser capturada por ni grupos de interés, ni grupos políticos, que pasa con nuestra educación pública, especialmente también en este continente, ¿no? Chile no es el caso único, pero Chile es muy dramática esa situación. Yo soy de los que propongo, por ejemplo, que los padres deberían de escoger entre dos manuales de historia de Chile para que estudien sus hijos, hasta segundo medio. Tercero y cuarto pueden escoger los muchachos, pero entre dos manuales, digamos, versiones. Y lo digo porque en Australia un tiempo hubo también este mismo dilema, hubo dos manuales, porque no se podían poner de acuerdo en ese sentido, digamos que ese elemento dinámico tiene que mantenerse de manera importante, digamos, todos esos elementos políticos básicos, y el derecho de propiedad. Y cuando se tiene que limitar el derecho de propiedad, tiene que ser con la indemnización adecuada, que siempre es aproximadamente el precio de mercado. Uno puede poner excepciones cuando hay grandes crisis, cuando hay grandes movimientos, cuando hay que sacar un precio intermedio, no sé, en momentos de oscilaciones graves, naturalmente no. Hay que evitar la especulación, entonces, y tanto mal, porque, en fin, echa la ley, echa la trampa, es una vieja cosa, no sé si ibérica o mundial. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo diría que eso es lo básico, y ahí pueden estar los otros temas, ¿no? La paridad, los temas culturales, ciertos derechos sobre el cuerpo, pero con mantención de la posibilidad de crítica, ¿no? Por ejemplo, la Constitución no da espacio para la objeción de conciencia en el tema del aborto. Una discusión que es como parte de la discusión cultural de la época, y va a seguir adelante ese tema. Aceptar, claro, la libertad de la autodefinición sexual o de género, como se quiera que se la llame, pero, pero que los recursos y la preocupación pública
vaya a lo fundamental de que hay hombres y mujeres en este mundo. Eso me parece que eso no está abolido. Lo masculino y lo femenino va con el ser humano. Y hay otras situaciones. Y los hombres tenemos algo de femenino, las mujeres tienen algo masculino. También lo escribí una historia de las mujeres en Chile en la introducción, me acuerdo de ese tema, porque es un tema muy, muy estudiado todo esto porque somos todos seres humanos, finalmente hombres y mujeres, entonces, etcétera. No escoger la versión más radical. Yo diría que ese es el punto. Mi estimado Joaquín, vamos porque la posición tradicional también puede ser de vanguardia en un momento dado. Eso, ahí termino. O sea, yo creo que hoy día lo son. Yo creo que hoy día los revolucionarios son las posiciones tradicionales, no quienes están ya instalados y quienes han triunfado con su desmantelamiento de la cultura cristiana occidental a través de la destrucción del Estado de Derecho, la concepción justamente de lo que somos como seres humanos desde una mirada empírica, biológica, científica básica, ¿no? Y lo han desmantelado absolutamente todo, pero vamos a seguir conversando de esto en entrevistas que vengan, porque después vamos a tener que abordar el tema de, justamente, tú lo dejaste anunciado, mi estimado telepensante Joaquín Fernandoa ya nos mostró un poco cuáles son los grandes temas en torno a los cuales va a tener que haber una discusión y van a tener que tomarse las decisiones. Así es que después nos vamos a involucrar en cómo se llevan estas discusiones y qué es lo que significa cada uno de los puntos que Joaquín nos ha dejado aquí como introducción para seguir pensando. Muchas gracias por estar en Esfera Pública, Joaquín, un abrazo grande, muchas gracias por tu aporte tremendo, quedamos todos pensando sobre miles de aristas que antes no estaban a la vista de nosotros. Muchas gracias. Gracias, un saludo afectuoso, Vanessa. Un abrazo, Joaquín, cuídate. Adiós. Adiós. Chao.